Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hubo que esperar casi 4 meses para que Carlos Mazón diera en Madrid, en un desayuno, lo que no había querido dar en Valencia, en las Cortes, el listado de las llamadas que hizo la tarde de la Dana, después de su comida en el Ventorro. Sabíamos por ese listado que no habló con los alcaldes más afectados. Sabíamos que había estado 1 hora sin hablar con nadie que estuviera en el CECOPI. Fue, de hecho, en el momento más crítico, entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde. En esa hora, cuando sucedía lo peor, Carlos Mazón no llamó a nadie según su propio registro de llamadas, a pesar de que él sostiene que estuvo informado todo el rato. A partir de las 5 estaba constituido el CECOPI, a partir de las 5:30 ya iba recibiendo información. No, en comunicado no estuve en ningún momento. No llamó a nadie que estuviera en el CECOPI entre las 6:30 y las 7:30. Ahora sabemos, por el listado que Salomé Pradas ha enviado a la jueza, que a Mazón sí lo llamaron en esa hora, cuando se había ido a negro el CECOPI, donde el presidente de la Diputación gritó aquello de «mandad la alerta de una puta vez». Mazón llamó un par de veces él al presidente de la Diputación y él también llamó a Pradas a las 6:16, a las 6:25 y a las 6:30. Después de eso, es Pradas quien llama a Mazón. Pradas, la consejera, llama a Mazón a las 7:10 de la tarde, cuando el CECOPI ya se había puesto en marcha otra vez. Son los momentos más críticos. Mazón le cuelga el teléfono a su consejera. A las 7:15, en el CECOPI, están discutiendo ya la necesidad de mandar una alerta. Y eso lo demuestra el audio que publicamos aquí en la serie, en el que podemos escuchar lo que estaba pasando dentro del CECOPI, insisto, esto es a las 7:15 de la tarde. ¿Los mensajes les llegan? ¿Me permite, consejera? Sí. Es importante que seamos lo más redundantes. Inmediatamente de mandar el mensaje también se va a hablar con APUN, la televisión pública, para que mande... Esto que escuchan es a las 7:15. Hace 5 minutos que Pradas ha intentado dar con Mazón y Mazón le ha colgado el teléfono. Pradas le volverá a llamar al presidente otra vez a las 7:36, cuando cada minuto es oro. Mazón entonces le vuelve a colgar el teléfono. Le devolverá la llamada a Pradas a las 7:43. Pradas ha negado que esperase la autorización de Mazón para poder enviar la alerta, lo que según la juez hubiera salvado las vidas de la mayoría de las víctimas. Y el caso es que, según su propio listado de llamadas, volvieron a hablar Pradas y Mazón a las 8:10. O sea, habló Pradas con Mazón 1 minuto antes de enviar el mensaje de alerta a los teléfonos. Veo al gobierno y a sus instituciones y a la izquierda en general cayendo en contradicciones y en bulos y en mentiras. No estuve incomunicado en ningún momento, no he negado ninguna comida. Yo mantuve mi plan del día porque estaba aquí todo el mundo preparado, porque estaba todo el mundo válidamente constituido. Era un órgano del que yo no formo parte. Este viernes, la delegada del Gobierno admitió ante la jueza que en el CECOPI no se habló del Barranco del Pollo, que fue el que provocó la tragedia en los pueblos del Horta Sud, hasta las 7, que fue cuando a ella la llamó la alcaldesa de Paiporta. Para la Generalitat esto sería la demostración de que el Gobierno falló porque no avisó de lo que pasaba en el Barranco del Pollo. En todo caso, cuando se sabía lo de Paiporta en el CECOPI, Pradas llamó a Mazón 2 veces y le colgó. Esto fue después de las 7 de la tarde. Para entonces, además, ya se estaban recibiendo cientos de llamadas de gente desesperada al 112, que está, por cierto, en el mismo complejo de emergencias de la Generalitat donde se reúne el CECOPI. Además de todo esto, ahora sabemos que el director de Medio Ambiente, alto cargo de la Generalitat, ofreció a 200 agentes medioambientales para controlar ríos y barrancos porque admite que su vigilancia corresponde a la Generalitat junto con otros organismos. Es decir, la Generalitat ofreció a la Generalitat a 200 personas ya a mediodía porque admiten que esa era su obligación. A este cargo, por cierto, nadie le contestó. Se puede intentar estirar el tiempo, se puede intentar ganar tiempo o tener muchísima diligencia a la hora de borrar las cámaras. Lo que no se puede impedir es que al final se acabe sabiendo la verdad. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a empezar con esa novedad que les adelantamos ayer aquí en la serie, que tiene que ver con ese escrito del director general de Medio Ambiente que ofreció ya a mediodía 200 agentes para vigilar los barrancos porque admite esa era también la responsabilidad de la propia Generalitat. Miguel Ángel Campos. Escrito de Luis Gomis, director general de la Consellería de Medio Ambiente, a la jueza Núria Ruiz Tobarra, en el que le comunica que según el plan de inundaciones de la Generalitat, competía al gobierno valenciano el seguimiento de caudales de ríos, barrancos, sistemas de regulación
inundación y zonas inundables. Y a tal efecto, a las 11:54 de la mañana del 29 de octubre, día de la Dana, puso a disposición de la consellería que dirigía Salomé Pradas a los agentes ambientales de la Generalitat, un cuerpo de 200 funcionarios para las tareas de vigilancia de las Ramblas. Es decir, que 5 horas antes de las primeras llamadas de víctimas por el desbordamiento del Poyo en municipios de su cabecera como en Chiva, este director general ya había ofrecido a sus efectivos para vigilarlo. El director general de la propia Generalitat Valenciana comunica al juzgado en el mismo escrito que no recibió respuesta alguna de la consellería encargada de las emergencias. Nadie del departamento de Pradas aprovechó los efectivos que este director general puso a disposición de la consellera para prevenir los efectos de la riada. De forma que un alto cargo del gobierno valenciano admite por escrito, se lo admite a la jueza, que ofreció los medios para vigilar el barranco porque esa era también su responsabilidad. Es justo lo contrario de lo que dice en público la portavoz y número 2 de la Generalitat, Susana Camarero. Se entera de lo que está pasando en el barranco del Poyo por una llamada de la alcaldesa de Paiporta. ¿Cómo es posible que quien tiene y quien avisa de la alerta no esté alerta todo el día? ¿Cómo es posible que la delegada del Gobierno no mantenga esa alerta durante todo el día y no reciba la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar de lo que está ocurriendo durante todo el día? Es su responsabilidad. Camarero, que justificó ayer que se hayan borrado las imágenes de las cámaras de seguridad del día de la Dana, lo que no se hizo en el CECOPI, de donde sacaron la imagen para demostrar que Mazón llegó a las 8:28. Eso sí se hizo en cambio en el Palau, de la que podría certificarse la hora, por ejemplo, en la que Mazón llegó de su comida en el Ventorro y se fue luego al CECOPI. ¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y por lo tanto se hace lo mismo que cada día. Lo que se va completando, como les decía, es el relato de lo que sucedió aquel día, de quién habló con quién, a partir ahora del listado de llamadas que hizo Salomé Pradas y que ha entregado también a la jueza de Catarroja. Listado que ayer adelantó el diario.es y del que se desprenden las veces que habló Pradas con Mazón y las veces que le colgó el teléfono. Ana Talens, buen día. Buen día. La primera llamada de Pradas al presidente es cerca de la 1 de la tarde, la segunda a las 4:30, pero no consigue hablar con él. Cuando lo hace por primera vez es a las 17:37, durante 2 minutos. La segunda a las 18:16 durante 7 minutos. Pero luego no hay comunicación entre los dos. Entre las 6:30 y las 7:43 hablaron unos segundos mientras el barranco del Poyo se desbordaba. Luego volvieron a hablar a las 8:10, un minuto antes del envío de la alerta. Presidencia de la Generalitat da su versión. Mantiene que ese registro demuestra que Mazón no estuvo incomunicado durante 5 o 6 horas. Aseguran que ese periodo se reduce a 1 hora y media. Bajo ese argumento precisan que si hablamos del periodo en el que Pradas no le localizó, en todo caso sería entre las 7:10 y las 8:15 cuando le devuelve la llamada. Pero es que resulta que en medio Mazón hace otras 2 llamadas al secretario de Infraestructuras, que estaba conectado en el CECOPI y le está explicando la situación, y al secretario de Presidencia. Así que según la Generalitat, las 5 horas que supuestamente estaba localizado el presidente se han reducido a 33 minutos en los que el jefe del Consell está con otras 2 llamadas relacionadas con la emergencia. Estas son las cuentas muy particulares que hace la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. El hecho cierto es que entre las 6:30 y las 7:30 Mazón no habla, según su propio registro de llamadas, cruzado además con el registro que ahora sabemos de Salomé Pradas, con nadie que esté en el CECOPI, y que por 2 veces en esa hora, que es, insisto, la hora crítica, su consejera de emergencias, que ya no puede alegar que desconocía lo que ocurría en Paiporta porque eso ya se estaba discutiendo en el CECOPI a partir de las 7, intenta dar con el presidente de la primera institución de los valencianos, que es la Generalitat. Y por 2 veces Mazón le cuelga el teléfono. No le devolverá la llamada hasta las 7:43. Y aunque se diga, que dice Salomé Pradas, que no esperó a la autorización de Mazón para enviar la alerta, lo cierto es, esta es la constatación de los números, que habla con Mazón 1 minuto antes, a las 8:10, de que se envíe la alerta. El otro gran asunto hasta ahora, el ministro Carlos Cuerpo, que prefiere ver la botella medio llena, anoche se vio en Washington con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que dijo que acercarse a China, como había hecho Pedro Sánchez, era tanto como cortarse el cuello. Bueno, Cuerpo cree que Estados Unidos deja abierta la puerta a negociar con Europa esos aranceles del 20% que ahora ha dejado en suspenso. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. Sí, reunión que el ministro Cuerpo califica de franca, abierta y útil, y donde asegura también que Bessent le ha dejado claro que quiere llegar a un acuerdo con Europa. Que ellos quieren llegar a un
acuerdo con los principales socios comerciales, entre ellos por supuesto que la Unión Europea, y por lo tanto para nosotros se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días. Y ha subrayado la importancia de que Europa actúe como un bloque. De esa manera, bajo el liderazgo de la Unión, Cuerpo está convencido de que se va a lograr un acuerdo equilibrado, justo y beneficioso. Y en esto consiste este equilibrio. Una solución equilibrada tiene que tener en cuenta el conjunto, incluyendo aquellos, por ejemplo, el acero, el aluminio, automóviles o ese 10% que está puesto de manera generalizada, y ese tiene que ser el punto de partida. Así que las negociaciones en estos momentos continúan y el ministro Cuerpo insistía tras la reunión que España y Europa son muy conscientes de que deben seguir tendiendo la mano. Y sobre las críticas del secretario contra el viaje del presidente Sánchez a China, se ha limitado a destacar que Pekín es un socio estratégico, como lo lleva siendo desde hace años. Después de la reunión con Cuerpo, en un comunicado el secretario del Tesoro ha pedido a nuestro país, de los Estados Unidos, ha pedido a España más gasto en defensa y que retire la llamada tasa Google a las tecnológicas de Estados Unidos. Antes de que se produjera en Washington ese encuentro, ya dijo Cuca Gamarra que el viaje de Sánchez a Pekín había sido un error, que es lo que, según ella, intenta ahora corregir el ministro de Economía. El problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles. Hoy empiezan las vacaciones. Buena parte de la gente que ha trabajado estos primeros 3 días de la Semana Santa. Este mediodía arranca ya la segunda fase de la operación especial de tráfico, que va a estar pasada por agua, aunque también sol. En fin, yo creo que la palabra, dirán Corderos, inestabilidad. Inestabilidad en general, buenos días, sí, pero atención en carretera, sobre todo esta próxima tarde, porque los chubascos pueden aparecer en cualquier punto del país, salvo el sureste, el este de Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, tampoco en Canarias, por allí no lloverá, pero en el resto sí, lo hará de forma persistente, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, en el noroeste de Castilla y León. También atención a los chubascos y las tormentas intensos en Cataluña o en Baleares, y por cierto, en carretera también atención a la nieve, que volverá a aparecer por encima de los 900 o 1300 metros en el norte, subirá la cota hasta los 1800 metros en el sur. Mañana el tiempo nos da una pequeña tregua, mañana será seguramente el día más estable de toda la Semana Santa, pero a partir del viernes llegan nuevas borrascas a afectar a buena parte del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy declara como testigo el ministro de Justicia ante el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, el juez Peinado, que quiere preguntarle a Félix Bolaños por la contratación de una asesora de Begoña Gómez y le quiere preguntar en la Moncloa, como hizo con Pedro Sánchez. Descartó que el ministro pudiera declarar por escrito y lo que hizo fue pedir un coche para poder entrar hoy en la Moncloa, porque dice que el rato que le hicieron esperar cuando fue antes a interrogar a Sánchez supuso para él un riesgo a su integridad. Pedro Jiménez. El juez Peinado interroga a Bolaños en Moncloa por la contratación de una asesora para Begoña Gómez en la etapa en la que el actual ministro de Gobierno era secretario general de Presidencia. Juan Carlos Peinado rechazó el interrogatorio por escrito, pidió un coche para no tener que pasar por los controles de Moncloa y ha acordado la grabación de la declaración en vídeo. El juez que investiga en esta pieza separada un presunto delito de malversación cita a Félix Bolaños por la declaración del ex vicesecretario de Presidencia. Se llama Alfredo González. Me ha dicho usted que usted dependía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Correcto. ¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo? Félix Bolaños. González declaró que tramitó hasta 90 contratos para personal de confianza como el que se investiga y solo citó a Bolaños una vez. En el caso Ábalos, la empresa Ineco ha enviado al Supremo los partes diarios que hizo Jessica Rodríguez, fue novia del exministro, ya saben. Los audios de la Guardia Civil han demostrado cómo Ábalos intercedió para que la contrataran a ella en empresas públicas en las que, según dijo la propia Jessica Rodríguez, cobraba sin hacer nada. Es curioso ver estos partes, son más de 200 en los que ella misma pone que hizo tareas, pues hoy he hecho tareas administrativas para Joseba, que era el hermano de Koldo. Pero en realidad ella admitió que no fue nunca a trabajar. Isabel Vega. Buenos días. 203 partes diarios de trabajo envió Jessica Rodríguez a la gerencia de Ineco para justificar otras tantas jornadas laborales. Todos los correos son iguales, llevan adjunto un Excel en el que ella detalla las horas trabajadas ese día con un mismo concepto, tareas administrativas para Joseba García. Este, cabe recordar, es el hermano de Koldo, el asesor del exministro Ábalos, y era su jefe directo en la empresa pública. También constan correos aportados de intercambios entre la gerencia y la propia Jessica Rodríguez, dando explicaciones sobre su jornada laboral.
En uno de ellos, la mujer responde: mi horario varía mucho debido a las necesidades o el volumen de trabajo que exista. Ahora sabemos, porque lo contó ella en el Tribunal Supremo, que no había volumen alguno, porque estuvo 2 años cobrando de esta empresa pública sin ir a trabajar un solo día. Y en Asturias, la oposición preguntará hoy en el Parlamento Autonómico, en la Junta General, al presidente del Principado, a Barbón, por el accidente en la mina de Cerredo en el que murieron 5 trabajadores. Los indicios de que se extraía carbón de manera ilegal son cada vez más contundentes. Ayer dimitió la consejera de Industria. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consiguieron liberar a casi 1.800 víctimas de trata el año pasado. Es un 22% más que el año anterior. Son datos del Ministerio del Interior que les avanza a esta hora la SER. La mayoría son también víctimas de explotación sexual. Y el perfil que se da en la mayoría de los casos es el de mujeres jóvenes, tienen menos de 30 años, de origen extranjero. En cambio, la mayor parte de los proxenetas detenidos son españoles. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, durante 2024 hubo una ofensiva policial muy potente con 419 operaciones contra la explotación sexual y laboral, en las que se desarticularon 110 mafias tras la detención de casi 1.000 personas. Los datos recopilados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, a los que ha tenido acceso la SER, detallan que hubo 513 víctimas que fueron captadas directamente por mafias. El resto, otras 1.200 víctimas, también fueron explotadas, pero no se ha podido demostrar que hubiesen caído en las redes del crimen organizado. El perfil de las víctimas de explotación sexual son mujeres de 23 a 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y Paraguay. Han sido liberadas 632 víctimas, 16 menores, aunque se han identificado a casi 7.700 mujeres que ejercen la prostitución en situación de riesgo. Los proxenetas, más de 500 detenidos, eran mayoritariamente españoles. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también abortaron el año pasado 8 matrimonios forzosos en nuestro país, 6 de ellas niñas de España, Bulgaria, Rumanía, Marruecos, Gambia y Afganistán, que habían sido obligadas a casarse. Esta mañana también, Isabel, estamos contando datos sobre vivienda. Algunas administraciones han lanzado sus propias ayudas. En el caso del Gobierno, una de esas líneas son los avales ICO para que los jóvenes menores de 35 años, que no cuentan con ahorros para pagar la entrada, accedan a su primera vivienda, una ayuda que se lanzó en febrero de 2024. El caso es que desde entonces, desde hace un año, apenas se han financiado 3.200 operaciones frente a las 50.000 que estimaba el Gobierno. Solo 3.200 a través de esos avales del ICO, a pesar de que la previsión eran 50.000. En 10 minutos el abierto. Hoy con José María Lasalle, Berna González Harbour y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.